En Malvinas Causa Central, una de nuestras columnas principales es la de Pensamiento Nacional, que está a cargo del docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor Juan Godoy. Juan, ¿cómo andás? Felicitaciones porque en este último mes han salido dos publicaciones, dos libros tuyos. Te voy a pedir que hagas comentarios de ambos libros, porque además ya se pueden conseguir los dos libros. Me parece muy importante. Uno antes se conseguía, pero en lo que era virtual, por decirlo de alguna manera, que es sobre la guerra del Paraguay, pero ahora ya salió en papel. Juan además es autor de dos libros, de cuatro, pero antes tenía otros dos libros, uno sobre Forja y otro Volver a las Fuentes. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, saludarte y hacernos mención de los libros. ¿Cómo estás? Felicitarte. Bueno, muchas gracias, Juan. Todo bien por acá. Y espero que vos también, que los oyentes también. Y bueno, gracias abrimos el espacio para el chivo, digamos, del libro. Bueno, comento de los dos libros, digo título brevemente. Uno de los libros se llama eh, La brasa ardiente contra la cuádruple infamia. Los levantamientos de los pueblos del interior contra la guerra del Paraguay, que como decía Juan, trata justamente de esa guerra entre hermanos, digamos, que fue la guerra contra el Paraguay, ¿no? Que Argentina, Brasil y Uruguay establecieron una alianza contra el Paraguay. Esa guerra se conoció como la Guerra de la Triple Alianza. Alberdi, en sus años mayores, la rebautizó como la Triple Infamia, y nosotros decimos la Cuádruple Infamia, tomando un poco esto, porque hay un autor que es el que permanece invisible, que es el autor que permanece invisible a lo largo de nuestra historia, que es Gran Bretaña, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo el que impulsa esa guerra es Gran Bretaña. Y contra esa guerra se levantan los pueblos del interior. Entonces, una guerra que es fratricida, digamos, una guerra entre países hermanos, en realidad nosotros intentamos de ver la contracara, o dos cosas. Primero, ¿cuál fue el papel de Gran Bretaña en esa guerra? Y la otra cuestión, ¿cuál fue el papel de los pueblos del interior argentino que se levantaron contra la guerra, contra el gobierno de Mitre y demás? Un poco ese el recorrido del libro. Y el otro libro es Nación, Fuerzas Armadas y Dependencia, que es un poco lo que venimos tratando acá en el programa hace como un año ya por lo menos creo, que son diferentes pensadores militares. Bueno, acá abordamos justamente algunos de esos pensadores que nosotros estuvimos viendo, otros también, varios otros, que escriben fundamentalmente en una revista que es la Revista Militar, que es una revista oficial del Círculo Militar. Nosotros tomamos la época desde el año 22 que se creó IPF hasta el 45 y observamos, digamos, esa línea nacional de nuestras Fuerzas Armadas, la intentamos rescatar, esa línea que consideramos que es fundamental si nosotros pensamos en el establecimiento de un proyecto nacional, es uno de los pilares, ¿no? El de la Guerra del Paraguay fácilmente se puede conseguir en Librería Hernández, Cúpide, también en la editorial que es SICU, que es que se puede buscar por internet, ahí la dirección, y el otro libro se puede conseguir en las Fuerzas Armadas en la librería Punto de Encuentro, que es Avenida de Mayo 1110, y también tiene que estar llegando en estas semanas a esas librerías tipo Cupi, Hernández, si no también me pueden escribir y vemos dónde queda mejor para conseguirlo. Hay varias librerías que lo tienen y que tiene que ir llegando también. Y además hoy es fácil, Juan, hoy lo buscan en internet, pero queríamos dejar esto que has publicado dos libros, en realidad uno ya lo tenías del año pasado, con la pandemia se fue atrasando, y el otro también Está fue el... virtual también, está eh, digital para descargarlo también en forma gratuita, se encuentra rápido por internet. Y el de las Fuerzas Armadas, también si buscan por Fuerzas Armadas, Juan Godoy tiene un poco, el título es un poco diferente, pero el libro es una adaptación de mi tesis de doctorado para hacerla más amena para la lectura. Pero si uno también la puede descargar en forma gratuita de tesis, si es parecido, es un poco más extenso y por ahí un poco más denso para leer, pero por ahí también puede ser una alternativa. y la otra alternativa, además, que es para acompañar el libro de Juan sobre las Fuerzas Armadas,
es justamente escuchar todas las columnas que ha realizado de Pensamiento Nacional sobre las Fuerzas Armadas. Recuerdo que con Juan hacemos su columna de Pensamiento Nacional ya desde el 2016, si mal no recuerdo. A partir de ese momento fue hablando sobre distintos autores del pensamiento nacional. Podríamos decir que es una línea casi también de su laburo Volver a las Fuentes, que viene después, un gran libro, el segundo libro de Juan, que también recomiendo mucho. Y hace un año venimos con Juan hablando sobre distintos militares en esta línea de pensamiento nacional. Todas las columnas de Juan, las de pensamiento nacional, las encuentran todas en el Spotify, creo que son podcasts, así se llaman, lo que está en Spotify, Malvinas Causa Central. Ahí aparecen todas las columnas de estos militares que con Juan viene realizando. También encuentran en canal de YouTube del Observatorio Malvinas. Si nos están viendo en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas, invito a todos y todas a suscribirse al canal. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal. ¿Por qué? Porque nos da más difusión, nos da más llegadas. Y saben que esto es una batalla contra un aparato cultural mucho más grande y por eso es que nos retroalimentamos entre todos y todas, ¿no? Entonces, si se suscriben tanto al canal o ponen también me gusta, por ejemplo, van ahora a escuchar esta columna de hoy de Juan y les gusta, le ponen me gusta y eso hace que también llegue a más y más personas, así que es una forma de contribuir. Y Dicho Juan, todo esto, para suscribirte tenés que decir como dicen, con la campanita acá abajo, dicen así, los youtubers. Así. excelente. Pero aquí, la campanita acá abajo, así sería. Yo creo que estoy más arriba, ¿no? Pero así. Está muy bien, pero Pero es muy cuesta hacer importante eso. eso, que se suscriban y que le pongan me gusta. Hecha esta toda venta, esta publicidad, tanto del gran laburo que hace Juan Godoy y también de los canales que tienen para escuchar las entrevistas que realizamos en Malvinas Causa Central, el material del Observatorio Malvinas y las columnas que ha realizado Juan Godoy, que están en el canal de YouTube y en Spotify. Hoy Juan nos va a hablar sobre el coronel Juan Lucio Cernadas. ¿Digo bien? Cernadas. ¿Cómo se pronuncia, Perfecto. Juan? Exactamente así, Perfecto. Fernández, está perfecto. Y como ahí, como todos los caudillos populares, también se llamaba Juan, como acá, Tenés razón. quienes hablan. Juan Natalicio y yo, Juan. Bueno, si le parece, ¿te parece, Juan? Vamos Dale, a sí. arrancar el recorrido, ¿sí? Bueno, eh, Juan Lucio Cernás es un personaje muy interesante y lo que me interesaba plantear fundamentalmente es que es uno de los maestros de Perón, ¿sí? Entonces a mí me interesaba plantear algunas de las ideas de este coronel, Juan Lucio Cernadas, sobre todo en función de la influencia que ejerce sobre la figura de Perón, digamos. Recorrer un poco las ideas de Cernadas nos permite ver el vínculo con algunas ideas que después va a desarrollar Perón, ¿no? Perón y el peronismo, digamos, se nutrieron de múltiples ideas, ¿cierto? Y Perón y el movimiento peronista tuvieron una capacidad enorme en poder sintetizar esa multiplicidad de ideas de la cual se nutre, profundizarlas, esas ideas, y también darle un sentido propio, ¿no? A mí hay un libro que me gusta mucho y que lo recomiendo mucho realmente, justamente en relación a esto, que es un libro que escribe Carlos Piñeiro Iñiguez, que se llama Perón, la construcción de un ideario. ¿Por qué? Porque Piñeiro Iñiguez ahí, que es un autor para mí fantástico, contemporáneo, tiene muchos libros, todos muy recomendables, en este de Perón nos muestra la construcción del ideario, es decir, cómo todas estas múltiples influencias, lo vinculado, digamos, desde la cuestión del cristianismo, la cuestión, bueno, de las Fuerzas Armadas, la cuestión del movimiento obrero, la cuestión del nacionalismo popular, etcétera, etcétera, todo en vinculación a cómo él fue nutriéndose de todas esas ideas, ¿no? Bueno, en la formación Perón también, insisto,
está marcado entonces por ideas que provienen del ámbito militar, Perón formado en el ámbito militar, como nosotros sabemos, y también de otros ámbitos, ¿no? Perón justamente se incorpora, digamos, a la institución militar en un momento de profunda transformación y modernización, ¿no? Fundamentalmente Perón es hijo del diseño del ejército de Julio Argentino Roca, ¿no? Digamos que durante su segunda presidencia tiene un rol central el ministro que es Riccieri, con la ley que se conoce como ley Riccieri, el servicio militar obligatorio y demás, que seguramente todos recuerdan. Bueno, digamos, Perón ahí se interioriza en muchas cuestiones vinculadas a la estrategia militar, a la defensa y demás, desde la cuestión práctica, pero también desde el conocimiento teórico, ¿no? Va a frecuentar Perón ideas vinculadas a la planificación, a la estrategia, a la defensa nacional, a la táctica, ¿no? Y demás. Pero desde temprano Perón es un lector, esto lo marcan mucho los biógrafos, es un lector voraz, digamos. Perón lee mucho, digamos. Perón es un tipo que lee en este momento de formación muy fuerte y a lo largo de toda su vida. Es un lector muy ávido, es un lector muy profundo, que lee mucho, insisto, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver que Perón tiene muchas lecturas de militares, ¿no? Digamos, por su formación, además de otras desde ya, pero acá vamos a relacionar los militares, de instructores, varios de los cuales van a dejar una huella muy importante en la formación de Perón, ¿no? Entonces, desde estas múltiples influencias que tiene Perón, hay una parte muy importante que son los formadores, los instructores, los vínculos que establece con pensadores militares nacionales y también con pensadores militares desde ya extranjeros, sobre todo en la formación de los libros, ¿no? Juan, déjame agregar ahí, digamos, también para ponerlo en contexto y hablarlo para quien nos está escuchando y de repente le hablamos de la formación militar. Piensen que, y también en la actualidad pasa mucho, que generalmente los militares hacen su carrera, que es como una carrera universitaria, supongamos el oficial del ejército, en este caso Perón, en el colegio militar, una cantidad de años para egresarse. Pero a partir de ese momento, para ir subiendo de rango, tienen que ir permanentemente haciendo distintos estudios. Entonces, por eso es que también se van permanentemente formando. Y por eso es, quizás me estoy adelantando, pero es para ponerlo en contexto, es, bueno, pero ¿por qué hay distintos formadores? ¿En qué momento los formó? Bueno, es dentro de lo que es en la carrera militar, que los grados que van pasando para ir ascendiendo tienen que hacer cursos de formación, de capacitación, y dentro de eso es que seguramente Perón se va cruzando con estos maestros que Juan está señalando. Quería ponerlo en contexto quizás para que no está acostumbrado al ámbito militar. Juan. Eso, y ahí la aclaración es central, digamos, Juan. Ahí Perón tiene un momento que es fundamental en este sentido que vos lo marcás, que es cuando él cursa estudios en la Escuela Superior de Guerra. Perón tiene dos momentos en la Escuela Superior de Guerra. Otro día yo tenía pensado hacer alguna columna también de la formación, ya que venimos con los militares, la formación militar de Perón. Tiene dos momentos fundamentales. Uno es cuando cursa en la Escuela Superior de Guerra, y después él es docente después en la misma escuela. Hace los dos caminos. Y él cuando es docente, rota por prácticamente todas las materias, ¿no? Y es un aprendizaje enorme que tiene Perón ahí, tanto como estudiante, digamos, como docente también, ¿no? Bueno, y ahí en la formación, fundamentalmente en este ámbito, como bien marcado Juan, tiene diferentes tipos que son referentes de él, ¿no? Está José María Sarobe, que lo influencia mucho en relación a las cuestiones de la Patagonia, en relación a las cuestiones vinculadas al Brasil. Aparece Bartolomé Descalzo. Perón dice una frase como que fue un Sócrates para él, una cosa por el estilo. Y después hay otros también como Nicolás Acame, digamos, y entre esos aparece otro de los que Perón mismo marca como sus maestros, que es Juan Lucio Cernadas. Perón suele nombrar mayormente a Sarobe, a Descalzo y a Cernadas. Son los que más presencia tienen, a pesar de que, insisto, hay otra multiplicidad, digamos, ¿no? de maestros militares de Perón. Nos centramos ahora en Cernadas, ¿no?
Acá Cernadas, digamos, se vincula a algunas de las cuestiones nodales en el desarrollo de la concepción de Perón sobre la cuestión de la doctrina, que va a tener una cuestión fundamental. La cuestión de la doctrina viene de dos caminos, digamos, está la cuestión de la iglesia, la doctrina social y demás, pero fundamentalmente en Perón, particularmente, pienso yo al menos, que viene de la cuestión militar, digamos. La doctrina es algo central, digamos, como doctrina de guerra, como principios fundamentales, ¿no? Y demás. Y ahí es que Perón también va a ir conformando la doctrina después, posteriormente peronista, ¿no? También lo influencia en relación a la estrategia vinculada a la nación, a la táctica, ¿no? Y algunas cuestiones más, digamos. Ahora Perón tiene algo central, que es que muchas de estas ideas él logra transformarlas y logra resemantizarlas, digamos, ¿no? ¿En qué sentido, digamos? Perón lo marca esto, Perón escribe en esta época, en la década del 30, uno de los primeros libros que escribe es Apuntes de Historia Militar, que es cuando él era docente de la Escuela Superior de Guerra. Él ese libro, para pensar esto que yo decía, cómo transforma y resemantiza muchas ideas, lo transforma en conducción política. Y él da un ejemplo que a mí siempre me lo recuerdo porque es sencillo para comprender esto. Él dice, por ejemplo, cuando yo escribía Apuntes de Historia Militar, quedo de cuenta que en lo militar conducir es mandar, en lo político, en cambio, conducir, es esta frase famosa, es persuadir. Ahí está cómo él logra resemantizar esas palabras, rearticularlas, transformarlas y darle un potencial político mucho más fuerte, ¿no? Gustavo Martínez Subiría rescata que Sarobe escribía, pero no solo para un público militar. Entonces esto le permite a Sarobe, a Sarobe no, a Cernadas, que con quien estamos, hace poco había escrito una nota de Sarobe, por eso me mezclé, pero en relación a Cernadas, dice que no escribe solo para un público militar, sino que lo hace, digamos, pensando en derribar ciertos muros que a veces aparecen entre el ámbito de la sociedad civil, si se quiere, y el sector militar de nuestra sociedad. Entonces hay un esfuerzo fuerte en Cernadas de no usar un léxico, palabras meramente muy vinculadas a lo militar, como para poder que sea comprensible para todo el mundo más allá del ámbito castrense, ¿no? Juan, ahí agrego, porque a esto que estás haciendo mención no me parece extraño, ya que los distintos autores de distintos militares que estuvimos viendo en las otras columnas, siempre planteabas cómo hacían sus planteos o sus análisis, sus estudios desde el proyecto de país, no desde un profesionalismo militar únicamente como para ir a una guerra, ¿no? Siempre incluyendo la defensa de los recursos naturales, los ferrocarriles, el desarrollo de la Patagonia. Bueno, siempre era un proyecto de país. Bueno, no me parece extraño que dentro de esa lógica, porque además siempre es la misma época, tampoco es casualidad, diga uno de esos militares, bueno, cómo hablarle a los que no son militares, a los civiles. Tal cual, exactamente, ¿no? Y también tenemos otra cuestión que nos sirve para nosotros, que es que Cernás deja algún libro escrito, ¿no? Entonces es más fácil también rastrear en relación a otros, que por ahí es una enseñanza más, digamos, del marco de la oralidad, digamos, ¿no? Cernás es quien va a escribir un prefacio a uno de los primeros escritos de Perón, en general se lo reconoce como el primero, si bien tenía algo que había escrito antes, que es el Frente Oriental en la Guerra Mundial de 1914, que escribe Perón. Estudia la cuestión en la Primera Guerra Mundial. Y Cernadas le escribe un prefacio a Perón. Es decir, tiene, digamos, y lo impulsa y dice, bueno, acá en Perón tenemos a un tipo que nos da orgullo del cuadro de oficiales argentinos. El capitán Perón dice, era capitán por entonces Perón, ha superado a sí mismo, dice, ha superado a su edad, ha superado a su propia jerarquía. Digamos, Cernadas resalta ya tempranamente la figura de Perón en el prefacio que hace a un libro del entonces capitán Perón, que es ese sobre el Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Cernadas también comparte con esta generación militar la necesidad de forjar un destino de grandeza para la Argentina.
digamos, hay algo muy fuerte en relación a lo trascendente de la actividad y a la necesidad insisto, de forjar un destino de grandeza para la patria, ¿no? Ahora bien, estos pensadores militares, varios de los que vimos, piensan en obrar en virtud, en función de la trascendencia, ¿no? No se trata entonces de pensar solo el presente, sino de actuar sobre el presente para construir un futuro más promisorio para el país. Por eso, estos pensadores que nosotros venimos viendo, muchos en Cernás, es muy claro, hay una proyección hacia el futuro siempre, ¿no? Digamos, hay un establecimiento vinculado al proyecto nacional, como marcaba Juan, esto de pensar estas grandes problemáticas nacionales, ¿no? Uno hoy observa muchas veces el debate político, muchas veces planchado, y uno dice, bueno, acá tenemos tipos para recuperar porque piensan las grandes problemáticas del país, ¿no? Para forjar, insisto, un destino promisorio, un futuro más promisorio para nuestra patria, ¿no? Te agrego, Eh, Juan, te agrego. Si alguno escucha la columna de Juan Godoy sobre el general Baldrich, eh, el coronel Videt, si digo bien el nombre, Juan, sí. sobre ellos que planteaban siempre proyectos de país, quizás a diferencia de otros que también planteaban proyectos de país, pero muy referidos a ciertos puntos, como Sabio, Mosconi, que iban quizás más al petróleo o a la industria, ¿no? que es fundamental, pero nosotros también veíamos que tocaban distintos puntos fundamentales, vayamos también a Sabio y Mosconi, que hoy también estarían en discusión, en realidad nadie los pone en discusión, nadie los habla, sino que sigue siendo una problemática a desarrollar y a tratar. Bueno, cómo estos militares hace 100 años atrás lo venían planteando. Y después hubo alguien que fue presidente y lo llevó a la práctica. Esa quizás fue la diferencia, ¿no? Pero son temas fundamentales que se mantienen en vigencia, no solo porque hoy en la discusión política no están, sino porque deberían estarlos. Y acá hay gente que lo ha estudiado, los recursos naturales, el desarrollo del mar, el desarrollo de la Patagonia, los ferrocarriles, etcétera. Algunos quizás de la defensa militar, pero otros, muchos de ellos, para el desarrollo del país, como recién mencionabas vos, Juan. Te devuelvo la palabra, Juan. Tal cual, tal cual. Para los que están en YouTube, justo ahora tengo visita cuestiones de la virtualidad que aparecen aquí. Debe tener hambre ya. Cuestión. Y claro, y en marco de lo que vos decías, también, Juan, aparece acá, y me parece interesante también, que una preocupación en estos militares que es encontrar soluciones propias, soluciones nacionales a las problemáticas del país. Estos tipos leen muchos autores extranjeros, clásicos de la cuestión militar, como, no sé, Clausewitz, von der Goltz, ¿no? Y demás, pero siempre, en general, luego adaptan esas ideas a la realidad nacional y parten de los problemas nacionales. Eso también es lo que vuelve a estos pensadores con una potencialidad importante, porque parten, bueno, ¿qué problema tiene? Problema, como decía Juan, con el tema del desarrollo del acero, problema con el tema del desarrollo de tal recurso, ¿no? El tema de la exploración del petróleo. Bueno, entonces a partir de ahí buscarle soluciones nacionales a las problemáticas también nacionales. No se trata de rechazar experiencias ajenas, ideas ajenas, pero sí de forjar una mirada propia, ¿no? Una mirada y una forma de abordar la realidad a partir de un criterio propio, ¿no? Cernás distingue la política y la estrategia, ¿no? Él piensa que la política, dice, es la ciencia del estadista y la estrategia la analiza como la ciencia y la lógica militar, digamos, ¿no? Porque resultan, digamos, conocimientos, la estrategia, ¿no? Resultan conocimientos necesarios y aptitudes, digamos, específicas, ¿no? La estrategia lo que nos permite, dice Cernás, es no improvisar. Ahora bien, el conductor, y acá empezamos a ver también la cuestión con Perón, el conductor, ¿quién es? Es el que unifica la política y la estrategia, esos dos elementos. Perón escribía, durante su presidencia escribía artículos en un diario que era Democracia, ¿sí? Escribía con un seudónimo que era Descartes. Y eso se publica en un libro, en la época, que se llama Política y Estrategia. No ataco, critico, dice Perón, es como el subtítulo, ¿no? Bueno,
y está firmado por Descartes, que insisto, es un seudónimo de Perón. En ese periódico escribía también Abelardo Ramos. Ramos, claro, ahí Juan lo recuerda con el seudónimo de Víctor Almagro. Víctor. Unas editoriales muy lindas, muy fantásticas, que se recopilan en un libro también. Entonces, bueno, el conductor es el que unifica la política, esta ciencia del estadista, con la estrategia, dice, ¿no? Es decir, ambos elementos aparecen, aunque diferenciados, estrechamente vinculados, y es el conductor, insisto, el que los integra, ¿no? Dice, claro, no sirve el cúmulo de conocimiento, no sirve acumular conocimiento si el conductor no es capaz de apreciar, deducir, para después obrar y conducir, ¿no? Acá aparece también, me parece, un vínculo con el pensamiento de Perón. Y el conductor, ¿qué tiene que hacer? Dice Cernadas también. Tiene que auscultar, indagar en el alma nacional. Dice, tiene que tener un tacto fino, dice él, para, digamos, indagar en ese alma nacional, en la identidad nacional, en la forma de ser de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Entonces ahí también aparecen algunas cuestiones interesantes, ¿no? Cernadas aboga, piensa en función de la formación del pueblo, ¿no? Digamos, él piensa no que la actitud del pueblo sea pasiva, sino que se integre virtuosamente a la conducción. Es decir, piensan que tiene que haber una relación virtuosa entre el conductor y el pueblo, ¿no? Que se potencien a sí mismos, digamos, ¿no? El conductor, el pueblo, digamos, esa síntesis maravillosa que se da cuando se produce ese encuentro, digamos, ¿no? Uno podría decir 17 de octubre del 45, es la síntesis, ¿no? Entre el pueblo y el conductor, ¿no? Ese nacimiento de esa revolución nacional, ¿no? El conductor también debe tener intuición, dice, debe ser alguien intuitivo, ¿no? No es que tiene que tener recetas, calcarlas, dice, no tiene que copiar y pegar modelos ajenos, ¿no? Sino que tiene que siempre estar anclado en la propia realidad. Ahí tenemos varias ideas, insisto, si pensamos en Perón, conducción política, varias ideas que se asemejan, ¿sí? También diferencia Cernadas la conducción estratégica de la doctrina nacional, ¿no? La conducción estratégica, piensa Cernadas, son los principios centrales y diversos procedimientos que son necesarios para el estudio y su aplicación, ¿no? La conducción estratégica, ¿no? Principios para, en vinculación a la conducción, digamos, ¿no? Ahí aparece, digamos, el estadista, ¿no? Digamos, aparece la necesidad de esta sensibilidad, del instinto y demás. Y en la doctrina estratégica nacional, dice, la piensa, ¿en qué sentido? La piensa en función, en torno, digamos, a la interpretación de la potencia militar del país. ¿Indagar en qué? En las creencias, en las características, en las pautas culturales, en el teatro de guerra, ¿no? En las condiciones tanto sociales como económicas, ¿no? ¿Para qué? Para tener la posibilidad de diagramar la mejor estrategia de defensa posible en un contexto. Vos diagramás tu estrategia de defensa en el contexto que vos tenés, intentás usar toda tu potencialidad en función de lo que vos tenés. Y ese conductor, cuando vos tenés el conductor estratégico, es el tipo que tiene la intuición, el tipo que indaga en el alma nacional. Entonces, con este vínculo con el pueblo, entonces tenemos un conjunto de elementos que potencian, digamos, la posibilidad de establecer una defensa nacional óptima, profunda y demás, ¿no? O sea, indagar, interpretar la potencialidad, la debilidad del país para la construcción de una política de defensa que es el pilar, digamos, donde se asienta el desarrollo de la doctrina estratégica nacional, ¿sí? No sé cómo venimos con el tiempo, Juan, porque yo justo no vi cuando arranqué y creo que estaríamos como Bien, para... perfecto. Vamos a hacer, Juan ya lo tiene todo muy programado. En Malvinas Causa Central, programa de radio. Vamos a ir a un tema musical y continuamos
con Juan Godoy en su columna de Pensamiento Nacional, que viene desarrollando a distintos militares, en este caso al coronel Juan Lucio Cernadas. Recuerdo para todos y todas que nos están viendo en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas, los invito nuevamente a suscribirse al canal, como decía Juan, tengo que señalar ahí abajo, bueno, por allí está, suscribirse, les recuerdo que es gratuito, lo único que hace es avisarle cada vez que subimos algún material. ¿Qué material subimos? Las entrevistas que hacemos en Malvinas Causa Central, las columnas y también el contenido del Observatorio Malvinas, Ernesto Dufour, Sofía Basalo o César Trejo, en distintas exposiciones que van haciendo, bueno, vamos subiendo todo a este canal de YouTube, que ahí abajo, como dice Juan, al cual pueden suscribirse gratuitamente y seguirnos, y es muy importante, así que invitamos. Y también, si llegaron hasta aquí, en el video le tienen que poner, ahora ya es obligatorio, le tienen que poner me gusta ahí a esta participación hoy de Juan, que nos está hablando sobre este militar. Juan Godoy, docente de la Universidad Nacional de Lanús, columnista en Malvinas Causa Central, nos está hablando sobre el coronel Juan Lucio Cernadas. Juan, te devuelvo la palabra. Ahí nos hacías una gran introducción sobre este militar y lo que viene proponiendo. Bien, entonces tenemos, digamos, como para seguir en el recorrido, en este coronel Juan Lucio Cernadas, un tipo que piensa, digamos, a partir de la realidad, que no tiene el rechazo a doctrinas exóticas, extranjeras, pero piensa en la necesidad de adaptar esas ideas, esas doctrinas, esos conceptos a la realidad nacional, digamos, ¿no? Y tiene una noción en torno a la defensa nacional profunda, ¿no? Tomábamos esta idea de pensar una doctrina estratégica nacional para la defensa, la cual, dice Cernadas, también tiene entre sus puntales, ¿qué tiene? O sea, ¿en dónde se asienta, digamos? Se asienta, dicen, las fuerzas materiales, se asientan las fuerzas intelectuales, en las fuerzas morales del pueblo, digamos. Es decir, partiendo de las características de nuestro pueblo, de su identidad, de sus creencias, ¿no? De las fuerzas materiales del país, las potencialidades, las debilidades y demás, a partir de ahí se conforman un conjunto de normas, de reglamentos, de preceptos que después nos van a servir como doctrina para pensar la defensa nacional, digamos. Ahora bien, Cernadas dice, la defensa nacional no puede ser obra exclusiva del sector militar. Y esto es interesante porque, claro, si nosotros tenemos una noción de defensa nacional en términos profundos, claro, no es solo una cuestión militar, dice, sino que tiene que tener en cuenta y tiene que buscar involucrar y comprometer a todos los sectores de la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, la doctrina de defensa tampoco es algo construido por una élite, sino tiene que ser construida por el pueblo todo, ¿sí? En el cual, digamos, en esa política de defensa nacional, requiere entonces la intervención directa o indirecta de toda la nación, de todas sus fuerzas materiales, morales, intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, por este camino, Cernadas llega a la noción de defensa nacional pensada en términos integrales, digamos, ¿no? En la que están involucradas todas las fuerzas de la nación, y también nos da la pauta que la política de defensa nacional no puede ser improvisación, sino que tiene que ser planificada, digamos. No podemos llegar a un momento e improvisar, sino tenemos que planificar. Y él dice, claro, estas ideas circulan mucho en la época, ¿no? Digamos, fundamentalmente hay un quiebre muy profundo con la Primera Guerra Mundial, digamos, que pone en evidencia muchas de estas cuestiones que nosotros venimos desarrollando, ¿no? En la guerra moderna, entonces, es necesario movilizar toda la potencia de la nación, digamos, ¿no? Que integran los elementos militares, físicos, morales, materiales, intelectuales, ¿no? Culturales, etcétera, etcétera, ¿no? El estudio de los componentes de la guerra, del pasado, de nuestra historia, ¿no?
aparece como un elemento primordial en el diseño de una política de defensa. Es decir, la política de defensa nacional tiene que ser pensada en tiempo y espacio, digamos, ¿no? Tiene que ser configurada en un contexto político determinado, ¿no? No puede tomarse en abstracto. Esto resulta interesante, digamos, para nosotros también, para pensar, digamos, en función de Malvinas, ¿no? Digamos, la estrategia, a ver, en función de estas cuestiones, ¿no? Que aparece como interesante. Esto potenciaría mucho la política en torno a ese momento determinado, ¿no? Resulta necesario entonces para hacer nada es estudiar profundamente la realidad nacional, ¿no? Para diagramar y planificar una política de defensa de la nación en forma adecuada, digamos, ¿no? ¿Cuál es el momento de preparación? El momento de paz. El momento de paz es el momento de preparar y organizar la defensa nacional. No hay que esperar a que se desencadene un conflicto, sino que el momento de paz es el momento de establecer, preparar, planificar la política de defensa nacional. Y en eso no hay una postura por la guerra. Hasta uno podría decir, es lo contrario, porque una profunda política de defensa nacional aparece como disuasiva de la posibilidad de un conflicto armado, ¿no? Cuando un país no tiene ninguna política de defensa nacional y se encuentra con otro país que sí tiene una política en torno a lo militar, muchas veces expansiva, porque hay países que tienen nacionalismo, digamos, pero que tiene características expansivas, que procura sojuzgar a otros pueblos, penetrar su soberanía y demás. Bueno, vos podés no querer la guerra, pero hay otro que quizás sí la quiera. Y si te ve indefenso, es más probable que procure apropiarse de tus recursos, de tu territorio, de lo que fuera. En cambio, si vos te preparás, te organizás para la defensa, eso actúa también muchas veces como un elemento disuasivo. Digo porque muchas veces dicen prepararse para la guerra es, digamos, es, eh, eh, es una actitud como en favor de la guerra. Al contrario, digamos, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice, si querés la paz, te tenés que preparar para la guerra, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, Sí, las Fuerzas Armadas también tienen un rol, Juan, de persuadir. Cuando uno tiene Fuerzas Armadas, lo que hace es justamente evitar que otro país te enfrente. Y si no, vamos a un ejemplo que siempre damos aquí, el Atlántico Sur, lo que pasa hoy. ¿Sí? Estados Unidos este año envió 2 buques a patrullar lo que ellos consideran pesca ilegal, nosotros también, pero ellos dicen como no lo hace nadie, lo hacemos nosotros, y mandaron 2 buques, dos buques no, un patrullero y después un submarino con el tema de la pesca ilegal que ellos consideran de China, ¿sí? A partir de la milla 201. Bueno, Argentina tiene que avanzar con la protección justamente de eso, que la Armada lo hace, pero bueno, el Estado tiene que dar la decisión política de protegerlo y darle a la Armada los instrumentos para que lo pueda hacer. Y después también tenemos la pesca ilegal en las Islas Malvinas, por parte de las licencias que venden los británicos. Bueno, todo ese control se necesita una política nacional donde diga, yo voy a proteger todo esto, entonces, ¿cuáles son los recursos que necesito, las herramientas, los buques, los satélites, los radares, etcétera, los aviones, para poder hacerlo efectivo? Juan, él quería agregar ese ejemplo del Atlántico Sur. Tal cual, Juan, me parece fundamental. Y digamos, ahí también, como lo que vos decís, se articula con la necesidad que la defensa nacional está vinculada estrechamente al desarrollo de la industria nacional. En este caso podríamos decir nosotros, bueno, la industria naval, hacer barcos, hacer patrulleros, no construir submarinos, digamos, construirte como una potencia, digamos, industrial, profundiza la posibilidad de tener una defensa nacional óptima, ¿no? Estas dos cosas van de la mano, por eso estos tipos, estos militares mayormente, piensan en la defensa nacional y llegan a la necesidad de industrializar el país. Porque claro, indefectiblemente te lleva a eso. Si vos querés tener una política nacional óptima, tenés que tener industria propia, tenés que tener desarrollo de la propia industria militar y no militar también, digamos, ¿no? Y no solo eso, también en los sectores más interesantes avanzan y empiezan a observar la estructura del país. Vos necesitas controlar la estructura
del país, ¿no? La estructura económica. Necesitas controlar el transporte, necesitas controlar tu transporte, ya sea, digamos, o terrestre o naval, digamos, por río y demás. Necesitas, digamos, controlar los puertos. Necesitas tener un control sobre tu estructura económica, sobre tu estructura de comunicación y demás. Por eso estos tipos avanzan desde la defensa, muchas veces llegan a la industria, llegan a la necesidad de romper la dependencia al fin y al cabo, ¿no? De romper la dependencia, porque claro, si vos sos un país dependiente, si a vos te controlan desde el extranjero, tu transporte, tu economía, tus puertos, lo que fuera, y estás mucho más expuesto, digamos, ¿no? Y qué política de defensa nacional posible vas a poder tener, ¿no? Entonces, claro, la paz muchas veces, dice Cerná, parece duradera, ¿no? Uno parece que va a durar para siempre muchas veces. Pero dice, eso no exime que en algún momento pueda estallar un conflicto, ¿no? Nosotros lo sabemos muy bien eso, digamos. No importa si uno es parte de un país pacífico, eso no exime de la posibilidad de que estalle un conflicto armado. Por eso hay que diagramar una política de defensa nacional. Porque si no, la patria, y por lo tanto nuestros compatriotas, están en un peligro constante, digamos, ¿no? Y en caso de conflicto, están en muchísimas peores condiciones para enfrentar ese conflicto, ¿no? Y probablemente el pueblo tenga que hacer sacrificios mucho mayores si no lo planificó anteriormente, ¿no? Es necesario entonces aprovechar todas las capacidades, piensa Cernadas, si no, es mucho más probable llevar a una derrota, ¿no? Entonces, Juan, fruto de eso, sí. no, sabes que escuchando lo que decías, muchas veces se dice, ¿no? Y es muy preocupante a veces escuchar a diputados que están en la Comisión de Defensa decir que Argentina no tiene hipótesis de conflicto y por eso reducir a las Fuerzas Armadas. Primero, la ridiculez cuando tenemos la usurpación británica en el Atlántico Sur, decir que no tenemos hipótesis de conflicto. Primero eso. Pero segundo, más allá, y esto voy a ser irónico, Juan, más allá de que vayamos a un escribano y hagamos una declaración jurada diciendo de que somos un país pacifista y no tenemos hipótesis de conflicto, no quiere decir que en algún momento algún país X te haga un ataque o vayamos a otro ejemplo, que no es que por eso estén saqueando el Atlántico Sur. O dicen que no hay hipótesis de conflicto. Y bueno, pero para ejercer soberanía en la Antártida necesitas una armada. Necesitas los buques de la Armada. Entonces, no es que Argentina por tener, y esto es importante resaltar, y era lo que te escuchaba antes, Juan, que por tener unas Fuerzas Armadas capaces, uno va a ir a la guerra. No, primero la va a evitar, pero segundo, después va a ejercer control sobre sus recursos naturales. Y eso es decisión política. Entonces, eso es muy importante. Te devuelvo la palabra. Juan, perdón la interrupción. No, no, y sabés que Juan Natalicio es el mejor. ¿Por qué? Porque él viene prestando mucha atención a lo que digo. Porque yo iba a decir, fruto de eso, y él justo me dijo, un segundo agrego una cosa, y fruto de eso era justo lo que dijo Juan, era lo que iba a decir yo, es decir, fruto de eso, dice Cernadas, se establece la hipótesis de conflicto. Lo que delinea cómo van a ser tus Fuerzas Armadas, qué contenido, hacia dónde se van a dirigir, son justamente las hipótesis de conflicto, ¿no? Digamos. Entonces, dice, si nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, dice Cernadas, probablemente entremos, dice, a formar parte de los eternos perdedores, dice él, ¿no? Hacer una frase fuerte, ¿no? Porque dice, vamos a ser como moscas apresadas en una telaraña de la política de los poderosos, ¿no? De los países poderosos, de los países que son expansionistas. Y él dice, entonces, organizar y profundizar la defensa actúa como un elemento, como un mecanismo disuasivo, un poco lo que veníamos marcando. Pero tener una política de defensa nacional, tener hipótesis de conflicto, no es igual a planificar la guerra, digamos, ¿no? Es la mejor preparación para la defensa de la soberanía nacional, de nuestros recursos, de nuestras riquezas. Pero la hipótesis de conflicto no implica que el país trace un plan para tener una iniciativa propia para llevar a la guerra. Claro, Cernas dice, incluso, esto lo sabemos muy bien los militares, dice Cernas, porque somos los que, al fin y al cabo, más sufrimos las consecuencias del horror de la guerra, dice él, ¿no?
pero si vos no te preparás, digamos, es mucho más fácil que, digamos, que te sustraigan las riquezas, ¿no? Y si te sustraen las riquezas, dice Cernás, reducen tu poderío. Porque claro, el poderío de un país radica en su potencia, en sus recursos, en su industria. Y si a vos te lo saquean, al mismo tiempo te están reduciendo tu poder, ¿no? Y llegan incluso hasta humillarte, dicen tu moral, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Cernadas, ya para ir, digamos, dirigiéndome hacia el final y no extenderme mucho, Cernadas va a considerar también que las necesidades sociales se encuentran atravesadas por el contexto social e histórico. Y esto se vincula a los objetivos políticos de la comunidad nacional, digamos, ¿no? Y esto tiene que ser traducido en la resolución a través del otorgamiento de derechos. ¿Qué quiero decir con todo ese conjunto de palabras que quizás suena que fue un poco confuso? Lo que quiero decir es que Cernadas piensa no solo la cuestión nacional, la dependencia, la defensa nacional, sino que también piensa la cuestión social y cómo eso también se articula con la defensa nacional. Es decir, dice, nosotros tenemos que resolver la cuestión social otorgando derechos, dándole derechos al pueblo, mejorando sus condiciones de vida. Eso tiene que ser parte de los objetivos como comunidad nacional. Sino cómo vos le vas a pedir a alguien que defienda el país si no está integrado al mismo, si está marginado, ¿no? Si vive en la marginalidad, está sumido en la pobreza. Entonces dice, dar derechos sociales, digamos, resolver las necesidades del pueblo y demás, también establecen un vínculo entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Establece un vínculo con la comunidad. La gente se siente el pueblo se siente integrante de un proyecto de país, de una comunidad nacional, entonces lo va a defender, digamos, ¿no? Entonces, la fuerza militar, piensa Cernadas, tiene que estar formada en la comunidad de ideas y en una unidad de doctrina, ¿no? Que se relaciona con una unidad de criterio, dice él. Esto es interesante. Perón, cuando establece la idea de la doctrina, está un poco esto, que viene muy de la lógica de la doctrina militar, la doctrina de guerra. Es decir, Perón hablaba de la necesidad de establecer una unidad de concepción. ¿Para qué? Para tener unidad de acción, ¿no? Entonces él hablaba, Cernas habla de la unidad en la doctrina para tener una unidad de criterio, ¿no? ¿Quién es el encargado de lograr las aspiraciones nacionales de la comunidad? La política nacional. La política nacional es la que es la encargada de lograr las aspiraciones, los objetivos de la comunidad, ¿no? Entonces, el logro de esos objetivos políticos depende de la fuerza que uno tenga para darle sustento a esa política nacional, ¿no? Uno tiene que tener la fuerza política necesaria para sustentar una política nacional, ¿no? Es justamente la doctrina estratégica nacional que hablábamos al comienzo, la que establece las máximas, los principios del destino como nación, ¿no? Entonces, es importante señalar esto que piensa Cernadas, la articulación de la cuestión externa, la dependencia, ¿no? La defensa nacional vinculada a la resolución de las problemáticas sociales, de la cuestión social, del orden interno, digamos, ¿no? También para la defensa, porque claro, vos podés estar bien en el frente externo, pero a vos se te puede complicar en el frente interno si estás en un momento de conflicto, ¿no? Algo que sucedió varias veces en la historia de diferentes guerras, ¿no? Digamos, que en el frente iba bien, pero o sea, en el interior hubo conflicto, ¿no? Entonces, de ahí también la necesidad de que el pueblo esté en condiciones materiales, culturales y espirituales ante un conflicto, ¿sí? Entonces, me interesa resaltar, digamos, para sintetizar, que Cernadas está pensando estas problemáticas a partir de la política y la estrategia
en torno a la defensa nacional, ¿no? Está pensando mayormente dentro del ámbito nacional, lo rebasa también el ámbito militar, perdón, ¿no? Rebasa también el ámbito militar y establece un conjunto de criterios, digamos, que se vinculan con el pensamiento de Perón. Ahora bien, Perón es el que tiene la gran capacidad, un poco lo que marcábamos al comienzo, de este conjunto de ideas, transformarlas, resemantizarlas, vincularlas a la política, ¿no? Digamos, se ve un poco claro en el famoso discurso de Perón del 10 de junio del 44 en la Universidad Nacional de La Plata, cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional, ¿no? Se ve en esa rearticulación entre los apuntes de historia militar y conducción política, cómo rearticula estas ideas, le cambia cierta lógica del ámbito castrense hacia el ámbito propiamente político, ¿no? Entonces Cernadas constituye parte de la mejor tradición nacional de nuestros militares, ¿no? Que hunde, digamos, sus raíces en la conformación de Fuerzas Armadas para, o un ejército más concretamente dicho, para combatir al invasor extranjero, ¿no? Digamos, los orígenes de nuestro ejército combatiendo las invasiones británicas, ¿no? Retoma esa línea que comienza en ese momento, podríamos pensar, Cernadas, en base a la conformación ahora de una política nacional que resulta indispensable para establecer una patria, digamos, con independencia económica, con soberanía política y con justicia social. Muy bien, Juan Godoy en su columna de Pensamiento Nacional. Hoy, Juan, ¿tienes una frase para terminar como siempre? Sí, perfecto, y con la cabeza me asiente, porque Juan siempre termina con alguna frase de los pensadores que va tocando. Recuerdo que todas las columnas de Juan Godoy las encuentran en canal de Spotify, no es canales, son podcasts de Spotify, Malvinas Causa Central, así nos encuentran. Allí están todas las columnas que Juan viene haciendo sobre esta corriente militar, viene haciendo estas columnas desde el año pasado. En Pensamiento Nacional, ya, insisto, venimos de largo tiempo con Juan tratando aquí en Malvinas Causa Central. Pero en Spotify nos encuentran como Malvinas Causa Central. En el canal de YouTube también, si nos están escuchando en la radio, encuentran la columna de Juan, esta y las anteriores, canal de YouTube del Observatorio Malvinas. Para quienes nos están viendo en canal de YouTube, suscribirse al canal y también poner me gusta. Es muy importante para la difusión. Esto no es una cuestión de egos, sino una cuestión de que el aparato cultural es mucho más grande, ¿no? El que nos imponen. Entonces, en esta guerra de guerrillas que hacemos nosotros, las formas que tenemos para llegar a más compañeros, compañeras, es poniendo me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo, etcétera, etcétera. Juan Godoy es docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor en comunicación, corregime Juan si me estoy equivocando, es sociólogo, autor de 4 libros, 2 de esos libros los ha vendido hoy, además estaremos también difundiendo sus últimos libros en nuestras redes sociales de Malvinas Causa Central, en Facebook, allí lo encuentran, sino también en las redes sociales de Juan Godoy. Juan, vas a cerrar sobre este militar que hoy nos has enseñado, Juan Lucio Cernadas. Bien, decía justamente el coronel Juan Lucio Cernadas, hablaba dice, moldear la mentalidad del pueblo mediante un programa de educación netamente argentino, con vistas al futuro y unido al pasado histórico, son las bases de una doctrina nacional, popular, a trazar e inocular en el alma misma de las madres, en primer término, y de los niños y de los hombres. Malvinas Causa Central, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía. Malvinas, Causa Central.